en un gran impacto ambiental. Requiere de grandes cantidades de materia prima. Aprovechar los tiempos muertos para seguir aprendiendo. Y esto lo puedes hacer con la aplicación de Headway. Mientras estás en el transporte público o en el auto. ¿Qué impacto tiene la industria en El Salvador? La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el... Hola a todos, buenas tardes. Vamos a hacer el repaso de nuestra clase, factores del desarrollo industrial. Okay. Vamos a ver primeramente. Vamos con la industria en el mundo. Ya hemos dicho cuáles son los factores de localización que hacen que la industria se ubique en unos puntos y en otros. Pero vamos a ver qué lugares del planeta son aquellos más adecuados para la ubicación de la industria. Hablan de revolución digital, de industria 4.0. Bueno, primero que vamos a decir es que... Bueno, en este video vamos a hablar sobre el pensamiento mítico. El hombre siempre ha tenido... El paso del mito al logos es una expresión con la que se hace referencia al origen de la filosofía como superación de las formas míticas y religiosas de pensamiento para comenzar a desarrollar un pensamiento racional que incluye tanto la filosofía como la ciencia. El origen de este proceso se sitúa en la Grecia del siglo VI. Pensamiento mítico religioso. ¿Qué es la religión? Religión suele definirse como un... ¿Qué es un concepto? Es muy común que se confunda el concepto con otras cosas como ideas, definiciones, representaciones y otras. Pero lo que diferencia a los conceptos de todas las demás es que ellos son una generalización que existe de manera independiente de los distintos idiomas, mientras que en algunas ideas, definiciones y representaciones están atadas al significado que se le da en una lengua en particular. ¿Cómo se forman los conceptos? La filosofía ha explicado este fenómeno desde hace más de 2400 años y se puede explicar más o menos de la siguiente manera. Percibimos un objeto de la realidad por medio de los sentidos. Se realiza una operación de abstracción de esa percepción. Por medio de esa abstracción conocemos las cualidades básicas del objeto. Se hace una asociación de eso percibido con otras cosas que se han percibido previamente. Se realiza una generalización de esa percepción y de sus cualidades. Incorporamos el nuevo concepto. Soy la mujer que llora. Soy Jesucristo. Un truco escolar secreto que nadie conoce. Se llama IA Nerd. Literalmente, puedes pedirle que haga cualquier tarea. Así que le pedí que me escribiera un ensayo de 1000 palabras sobre el calentamiento global para poder entregarlo en mi tarea. También... Yo escribí el pensamiento indígena americano hace 3 años ya, al cabo de muchos trabajos de campo que realicé en Bolivia. He pensado que en América no tenemos un pensamiento propio. Como egresado de filosofía había adquirido una serie de cosas, de datos, de pensamientos que no eran nuestros. ¿Qué mejor entonces que al egresar irme justo al extremo de Buenos Aires, o sea, a la Puna, a averiguar qué pasa en el fondo de América a nivel de pensamiento? Y como ocurre en estos trabajos, se termina no solo encontrando un pensamiento en ese fondo, sino profundizando también qué es el pensar en general. Por eso escribí el pensamiento indígena americano, donde expongo qué pasa con el indígena cuando piensa y de paso viendo qué pasa con nosotros, con nuestro pensamiento en toda su extensión, en toda su profundidad, desde lo más profundo de nosotros hasta la hermosa teoría ya expuesta en un texto o en una cátedra.
Rodolfo Kusch está interesado en buscar un planteo más próximo a nuestra vida y para ello indaga en la cotidianidad para traducirla al pensamiento. El pensamiento está ligado a lo habitual. No se trata de un cogito desculturizado ni pensamiento absoluto, sino que hay que pensar desde la gravitación del suelo que habitamos. Para Rodolfo Kusch, en América hay dos disposiciones en tensión, la del ser, propia de los colonizadores, y la del estar, propia de la cultura precolombina. Ambas disposiciones son dos maneras diferentes de afrontar la ira de los dioses, es decir, el caos de la existencia. Desde el punto de vista occidental, esto es, desde la disposición del ser, el conocimiento de los males que afectan a la vida del hombre lo llevan a irrumpir en la realidad, a modificarla, a crear utensilios y los objetos para poder dominarla. La técnica agota la novedad, permite aplacar y estructurar ese caos primordial. Nos educa para prever y para que ese miedo ante lo inesperado se oculte. Es una interpretación del mundo como realidad exterior de la cual hay que tomar conocimiento para transformarla. La solución a los problemas se halla de la piel hacia afuera, poblando de objetos el mundo. El pensamiento científico tiene el ideal de que nada lo sorprenda, siempre hay una respuesta. Es una forma de estar abrigado ante la indigencia. El móvil de toda la filosofía occidental siempre fue el ser, que etimológicamente proviene de sedere, es decir, estar sentado, tener un punto de apoyo. En la ontología occidental hay indiscutiblemente una obsesión por las esencias, por alcanzar una figura determinada, estable, necesaria y universal. Toma a la naturaleza como objeto de dominio, de uso, usufructo y de explotación. En cambio, el estar representa la quebradura de la razón, es decir, estar al margen del cogito cartesiano. El estar es la forma de saberse en una unidad del todo. Hace referencia a otra dimensión fundamental que está impregnada del misterio. El estar supone un situarse cerca de un centro donde se concentran y conservan energías mágicas y divinas que deben respetar y conjurarse. Por eso dice que el estar indica la vida misma, la pura vida. Sentimos, sin más, sin poderla definir, siempre queda el misterio. Para Kusch, el estar implica falta de esencias y hace caer al sujeto en la transitoriedad, en un nivel de circunstancia. El mundo que se crea por el estar es un mundo sin definición, es temible, desgarrador, que permite aceptar ese caos de la existencia, ese caos primordial sin negar sus oposiciones. Estar, etimológicamente, proviene de estare, estar de pie. Implica inquietud, lo cual está relacionado con la idea de accidentalidad y provisoriedad, en oposición a la esencialidad del ser. Estar es algo inestable, indefinible, innombrable, indómito. Es la conciencia que no se satisface en el quehacer de los objetos. El estar es una actitud más primaria respecto a la del ser. Es más originario. Por lo tanto, Kusch privilegia el estar en un nivel preontológico con respecto al ser. Se refiere a la dimensión del estar con más originalidad que la ontología. Y no solo es anterior genéticamente, sino que como el apeiron de Anaximandro, a él se vuelve. Eso es lo que Kusch llama fagocitación, porque el ser y el estar no son términos que se excluyen, sino que se implican, son como la copa de un árbol y sus raíces. El problema está cuando alguien quiere ser sin estar. Pretender ser sin estar es desgarrarnos. Esta relación entonces, la del ser y el estar, se llama fagocitación. El estar es previo al ser y por eso puede resistir, absorber, fagocitar al ser. Entonces la fagocitación para Kusch es la inserción del mundo moderno en las dinámicas orgánicas de la vida. Es restituir la vitalidad, una naturalización de la modernidad. Kusch vio que hubo un bloqueo cultural inconsciente que impidió el proceso moderno. El bloqueo se dio porque esos proyectos no se correspondieron a nuestras raíces, son proyectos coloniales. La descolonización entonces consiste en hacer conscientes esas raíces precolombinas para poder reconectarse con ellas en un nivel institucional. Eso significa fagocitar la cultura occidental. Kusch no está en contra del desarrollo, sino que este debe corresponderse al mandato profundo de nuestras raíces. Por eso su interés en estudiar la cultura popular, porque encuentra allí el potencial para combatir todas las patologías de la modernidad
que fueron importadas por nuestras élites. ¿Qué es el pensamiento? Atento, porque si quieres descubrir cuál es la base del funcionamiento cerebral, la sensación y la percepción son dos procesos fundamentales que nuestro cerebro utiliza para interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno juega un papel diferente en la... El pensamiento es una alta facultad que se provoca inmediatamente otra, y así continúa sucediendo hasta el infinito. Tal es la esencia de todo pensamiento, de toda conciencia.